Uno de los villanos principales del Señor de los Anillos es el Rey Brujo de Angmar, el principal lugarteniente de Sauron y líder de los Nazgûl. El Rey Brujo lideró a los ejércitos de Mordor en varias batallas importantes. ¿Te has preguntado cómo es que se convirtió en un Nazgûl? Pues quédate en el video que hoy exploraremos su pasado. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta comunidad. Soy Yeli. Hoy les hablaré sobre uno de los personajes que causa más terror en la saga del Señor de los Anillos. Todo comenzó en la Segunda Edad, en el año 1697, cuando Sauron robó los anillos de poder y le dio los 9 anillos a reyes, brujos y guerreros humanos. El Rey Brujo era un hechicero y es probable que haya sido uno de los Númenóreanos negros. Al aceptar el anillo, obtuvo riqueza, gloria y vida eterna, pero poco a poco estuvo bajo el control de Sauron. Según los apéndices del Señor de los Anillos, el Nazgûl tuvo su primera aparición en el año 2251 de la Segunda Edad, y al ser el más poderoso de los 9, se convirtió en el jefe y en el sirviente más temido de Sauron. Aunque no se menciona, es probable que haya tenido un papel en la batalla de la Última Alianza. Lo que sí se menciona es que después de ser derrotado Sauron, en el año 3441, los Nazgûl desaparecieron en las sombras y no se volvió a saber de ellos en un tiempo. Pasaron más de 1000 años hasta que en el año 1050 de la Tercera Edad, Sauron comenzó a reconstruir su fortaleza de Dol Guldur, y en el año 1300 apareció el Rey Brujo, quien estableció su reino, Angmar, ubicada en el pico más al norte de las montañas nubladas, y convocó a hombres, orcos y otras criaturas malvadas para que se unieran a él con el objetivo de debilitar a los hombres. Para entonces, el reino Dúnedain del norte, Arnor, ya se había dividido en 3 estados en guerra: Rhudaur, Cardolan y Arthedain. Se aprovechó y envió a que se infiltraran, y para el año 1349, Rhudaur ya estaba bajo el control de hombres que él controlaba, y ayudó para que siguiera la guerra con los otros 2 estados. En 1409 de la Tercera Edad, Cardolan fue devastada y su último príncipe asesinado. El ejército del Rey Brujo asaltó la fortaleza de Amon Sul y quemó la torre, durante cuyo conflicto murió el rey Arbelec defendiendo su reino contra Rhudaur y Angmar. Solamente quedaba el reino de Arthedain. El ejército del Rey Brujo sitió Fornos y estuvieron a punto de destruirla. Pero el rey Arafor lideró con la ayuda de Círdan, defendiendo la capital, y pudo repeler a las fuerzas del Rey Brujo, y su ejército retrocedió. Finalmente, con la llegada de Elrond y su ejército de Rivendell y Lindon. 300 años después, en 1974, el Rey Brujo sintió que su poder había sido restablecido y volvió a reunir a sus fuerzas. El Rey Brujo lanzó su ataque final a Fornos y reclamó la victoria. Decidió establecerse en su recién conquistado Fornos. Sin embargo, su reino ahí no duraría mucho, ya que al año siguiente, un ejército de Gondor, al mando de su príncipe Iarnur, junto con los elfos de Lindol y el resto de los Dúnadan, marcharon hacia Fornos. El Rey Brujo se había vuelto demasiado confiado y orgulloso, y en vez de quedarse detrás de sus fortificaciones, inició el ataque. La batalla de Fornos se libró en la llanura entre Ninhual y las llanuras del norte. Quizás por exceso de confianza, no supo ver bien la fuerza que se ejercería contra él.
y perdió la batalla. Al darse cuenta de que su ejército estaba casi completamente aplastado, el rey brujo intentó huir hacia Angmar, pero un ejército de Gondor, liderado por Eärnur, apareció desde el sur y se multiplicaron con la llegada de Glorfindel y bloquearon su escape, destruyendo lo que quedaba de su ejército en ruinas. Desapareció entre las sombras y nadie supo a dónde había ido. Eärnur quiso ir tras él, pero Glorfindel se lo impidió, pronunciando una profecía que se cumpliría mucho tiempo después. No lo persigas, no regresará a estas tierras, lejos está aún su destino, y no caerá nunca por las manos de ningún hombre. El rey brujo fue derrotado, pero logró derribar el antiguo Arnor. Su venganza eventualmente llegaría. Escapó a Mordor, reunió ahí a sus espectros, y en el año 2000 salieron de Mordor y sitiaron Minas Ithil. La ciudad cayó 2 años después y los Nazgûl se apoderaron del lugar. Desde entonces era conocida como Minas Morgul, la torre de la hechicería, un lugar que causaba miedo y siguió siendo un lugar de maldad durante muchos siglos. Eärnur sucedió a su padre como rey de Gondor. El señor de los Nazgûl desafió al nuevo rey a un combate, pero Eärnur se negó. Sin embargo, 7 años después, volvió a desafiarlo y esta vez aceptó. El rey de Gondor entró a Minas Morgul y nunca más fue visto, rompiendo ahí la línea de los reyes. Los Nazgûl permanecieron tranquilos en Minas Morgul durante los siguientes 400 años. En el año 2951, Sauron reveló que volvió y envió a 3 de sus Nazgûl a Dol Guldur. Entonces, por casualidad, encontraron a Gollum, lo capturaron y lo interrogaron. Y el Señor Oscuro se enteró que su anillo estaba en posesión de una criatura llamada Bolsón en una tierra llamada Comarca. Desafortunadamente, Gollum no tenía ni idea dónde estaba esto, lo que llevó a una búsqueda infructuosa de casi 1 año. Entonces Sauron cree que Saruman sabía algo sobre el anillo y envió a los Nazgûl a Isengard. Entonces le preguntaron a Saruman sobre la ubicación de la comarca y el mago los convenció de que el único que sabía algo era Gandalf. Los 9 se fueron a buscarlo. Sin embargo, se toparon con Grima, quien temiendo por su vida les dijo dónde estaba la comarca. El rey brujo perdonó la vida de Lengua de Serpiente, profetizando que él traería la ruina de Saruman. El rey brujo decidió dividir sus fuerzas en 4 grupos, yéndose con el más rápido, a Min-Hiriad. En el camino capturaron a espías de Saruman, que poseían cartas suyas y mapas de la comarca. Después de no poder capturar a los hobbits, antes de que abandonaran la comarca, escucharon sobre unos que estaban en Bree, y el rey brujo supuso que Frodo pasaría por la cima de los vientos, y los esperaron ahí. Para este momento, Aragorn ya era el guía de los hobbits. Los Nazgûl atacaron al grupo, y su señor apuñaló a Frodo. Aunque Aragorn los ahuyentó, la herida de Frodo amenazó con convertirlo en un espectro como el Nazgûl. Afortunadamente se encontraron con Glorfindel y se llevó a Frodo a Rivendell. Cuando llegaron a los vados del Bruinen, el rey brujo instó a su caballo a entrar al lago, pero antes de que pudiera hacer algo, una ola gigante se acercaba y se llevó a los 9. El rey brujo entonces fue a Mordor, reagrupó a su ejército para atacar Gondor. El rey brujo condujo a su ejército a Osgiliath, que cayó en manos de sus fuerzas. El 14 de marzo, una enorme fuerza de orcos, Haradrim y los orientales marcharon hacia las puertas de Minas Tirith. El rey brujo debilitó la puerta con su hechicería y con 3 golpes se cayó la puerta. Sin embargo, su entrada fue detenida por Gandalf el Blanco,
y antes de poder atacar, los cuernos de Rohan sonaron. El rey brujo montó a su corcel alado y reunió a sus tropas contra el ejército de los Rohirrim. Derribó al rey de Rohan, que quedó atrapado bajo su fiel corcel gris blanca. Cuando iba a rematar a Theoden, se interpuso Dernhild, desafiándolo. Pero en realidad era Éowyn disfrazada, y con un golpe rápido, decapitó a la bestia alada. Y se defendió del rey brujo, que con su pesada masa rompió el brazo de la doncella. Pero mientras él se alzaba sobre ella, preparándose para el golpe final, Merry lo apuñaló y entonces Éowyn se levantó y clavó su espada en donde estaba su cabeza invisible. Con un gran y terrible alarido, el rey brujo pereció y nunca más se le volvió a ver. Así se cumplió la profecía de Glorfindel. El rey brujo cayó en manos de una mujer y un hobbit, y no en manos de un hombre. Muchas gracias por llegar hasta acá. Díganme, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si el rey brujo se hubiera quedado a pelear con Gandalf en vez de ir a atacar a Theoden? Escriban sus respuestas en los comentarios. Ahora sí, me despido. Espero les haya gustado el video. Si fue así, dale like y suscríbete. Soy Yeli, hasta pronto.